¿Qué es la demencia vascular? Se define como el deterioro cognitivo secundario a lesiones cerebrales causadas por enfermedad cerebrovascular, con intensidad suficiente para interferir las actividades de la vida diaria. Normalmente los requisitos para tener un buen diagnóstico de la demencia vascular es que el paciente debe cumplir con criterios de demencia, debe existir evidencia de enfermedad cerebrovascular por historia, o sea, antecedentes, exploración física y técnicas de neuroimagen, y ambos requisitos deben estar razonablemente relacionados. La demencia vascular estuvo asociada a la hipertensión arterial, factor de riesgo que producía isquemia persistente, determinando desmielinización progresiva. En este proceso, la arterioloesclerosis en las partes más distales del árbol vascular cerebral afecta esencialmente a la sustancia blanca hemisférica, tomando la denominación de demencia multiinfarto. En esta patología se incluía la encefalopatía subcortical crónica progresiva, el estado lacunar y la atrofia granular cortical. La demencia vascular generalmente se considera el segundo subtipo más común de demencia, después de la enfermedad de Alzheimer, que representa aproximadamente del 15 al 20% de demencia en casos en América del Norte y Europa, con algunas estimaciones más altas de alrededor del 30% en Asia y países de desarrollo. El riesgo absoluto informado de demencia después de un accidente cerebrovascular varía ampliamente, desde el 7% de la población, estudios del primer accidente cerebrovascular en pacientes previamente no dementes, individuos a más del 40% en estudios hospitalarios de accidente cerebrovascular recurrente, con la inclusión de demencia previa al accidente cerebrovascular. Teniendo en cuenta esta variación en el contexto del estudio y diseño, las estimaciones son bastante consistentes. Gran parte de la variedad se explica así por la gravedad del accidente cerebrovascular, con la incidencia de demencia que varía del 5% un año después del ataque isquémico transitorio al 34% un año después del accidente cerebrovascular. Aquí podemos encontrar una tabla en la cual separamos los diferentes criterios para la demencia vascular. Primero tenemos criterios para el diagnóstico de una demencia vascular probable. Pues en este punto debemos cumplir ciertos requisitos para saber si tenemos o no la demencia vascular. Primero debe ser la demencia, un caso de demencia, enfermedad cerebrovascular o un deterioro abrupto de las funciones cognitivas. Después, las características clínicas consistentes con el diagnóstico de la demencia vascular pueden ser la presencia temprana de alteraciones de la marcha, historia de inestabilidad postural o caídas frecuentes, presencia temprana de urgencia urinaria, parálisis pseudovulvar o cambios conductales y de la personalidad. Y por último, las características que hacen el diagnóstico de una demencia vascular incierto. Puede ser el inicio temprano de alteraciones en la memoria, la ausencia de signos focales neurológicos diferentes a alteraciones cognitivas o la ausencia de enfermedad cerebrovascular en una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética cerebral. En los signos y síntomas tenemos que la demencia vascular presenta una clínica y una velocidad de progresión distinta en cada paciente. Depende de la etimología de la misma demencia vascular. En algunos síntomas pueden ser similares a otros tipos de demencia, pero los pacientes con demencia vascular se caracterizan principalmente por tener progresión escalonada, con curso fluctuante y deterioros súbitos, síntomas y signos neurológicos como disminución de fuerza o parálisis, problemas de memoria, problemas de concentración, depresión asociada a demencia, crisis epilépticas, episodios de confusión aguda y otros síntomas también pueden ser alucinaciones, delirios, irritabilidad con agresión física y verbal, inquietud,
incontinencia o urgencia miccional. En el diagnóstico de la demencia vascular tenemos que es similar al diagnóstico de otras demencias. Un diagnóstico general requiere de síntomas cognitivos o conductuales que infieren en la capacidad de funcionar en el trabajo o hacer las actividades habituales. Estos síntomas representan una disminución de los niveles anteriores de funcionamiento. También no se explican por un delirio o un trastorno psiquiátrico importante. La evaluación de la función cognitiva requiere obtener una amnesis del paciente y de alguien que lo conozca, además de un examen de estado mental realizado junto a la cama del paciente, o si este último no es concluyente, se requieren pruebas neuropsicológicas formales. La diferenciación entre la demencia vascular y otro tipo de demencia se basa en el criterio clínico. Los factores que indican demencia vascular incluyen evidencias de infartos encefálicos, score isquémico o Hashinsky elevado. También pueden tener características clínicas de demencia vascular como difusión ejecutiva prominente, pérdida de memoria leve o ausente. La confirmación de la demencia vascular requiere antecedentes de accidentes cerebrovasculares o evidencia de una causa vascular para la demencia detectados en neuroimágenes. Si se presentan signos neurológicos focales o evidencia de enfermedad cardiovascular, debe realizarse una evaluación minuciosa para detectar un accidente cerebrovascular. La TC y la RM pueden mostrar infartos múltiples bilaterales en el hemisferio dominante y las estructuras límbicas, infartos lacunares múltiples, lesiones periventriculares en la sustancia blanca que se extienden en profundidad. En la demencia Binswanger, leucoencefalopatía en la región semioval del cerebro adyacente a la corteza, a menudo con múltiples lagunas que afectan las estructuras de la profundidad de la sustancia gris. La tasa de mortalidad a los 5 años para los pacientes con demencia vascular es del 61%, superior a la mayoría de las demencias, debido a que coexiste con otros trastornos ateroescleróticos. En la prevención tenemos que la salud de los vasos sanguíneos del cerebro están muy vinculadas con la salud general del corazón. Tomar las siguientes medidas para mantener el corazón sano también podría ayudar a reducir el riesgo de tener la demencia vascular, como pueden ser mantener una presión arterial saludable, ya que si lo mantenemos en un nivel normal, ayuda a prevenir tanto la demencia vascular como la enfermedad del Alzheimer. También podemos prevenir o controlar la diabetes, ya que pudiéndola evitar, disminuimos el riesgo de tener demencia. Y si ya la tenemos, la tenemos que controlar para que los niveles de glucosa nos ayuden a evitar que los vasos sanguíneos del cerebro se dañen. El dejar de fumar también es otra opción, ya que el fumar daña los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. También debemos realizar actividad física, ya que el ejercicio físico habitual tiene que ser una parte esencial del plan de bienestar de todos. Además de todos los otros beneficios que tiene, el ejercicio ayuda a evitar la demencia vascular. También debemos de tener una dieta saludable con bajo contenido de grasa y tomar medicamentos para reducir el colesterol. Puede disminuir el riesgo de accidentes cerebrovasculares y ataques al corazón que pueden provocar demencia vascular, probablemente al reducir la cantidad de depósitos de placa que se acumulan en las arterias del cerebro. A pesar de que el daño cerebral causado por la demencia vascular no suele revertirse, sí es posible lentificar su progresión actuando sobre los factores de riesgo cardiovascular, como tratar la hipertensión, diabetes, colesterol alto y problemas cardíacos, prevenir nuevos ictus con tratamiento antiagregante o anticoagulante, adoptar un estilo de vida más sano, recibir soporte rehabilitador como fisioterapia. Aquí también entra la terapia ocupacional y del lenguaje para obtener máximas posibilidades de mantener las funciones perdidas. Para evitar la progresión de la demencia vascular, es fundamental identificar y tratar los factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión, el hipercolesterolemia, la diabetes, la obesidad y el tabaquismo.
En muchos casos está indicado añadir medicamentos que eviten la formación de trombos o que prevengan embolias cerebrales. En aquellos pacientes con una demencia mixta, o sea, demencia vascular y demencia de Alzheimer contaminante, se pueden usar fármacos sintomáticos conocidos como inhibidores de la acetilcolinesterasa. En muchos casos es necesario asociar también otros fármacos para el control de los síntomas conductuales, como por ejemplo los antidepresivos. El tratamiento de las demencias se ha enfocado principalmente en prevenir el deterioro cognitivo y permitir una mayor funcionalidad en los pacientes. Existe una serie de condiciones que pueden causar o incrementar el daño en el sistema vascular. Entre ellas se incluye la edad, hipertensión arterial, enfermedad cardíaca, ictus previo, colesterol elevado, diabetes o tabaquismo. Es importante que los factores de riesgo cardiovascular sean reconocidos y tratados precozmente. Una serie de accidentes cerebrovasculares dan lugar a la aparición de demencia vascular. Estos accidentes cerebrovasculares son más frecuentes en los hombres y normalmente se inician después de los 70 años. ¿Cómo se desarrolla la demencia vascular? Bueno, esto ocurre cuando el aporte de oxígeno y nutrientes al cerebro se interrumpe. La demencia vascular es un término general que describe problemas con el razonamiento, la planificación, el juicio, la memoria y otros procesos mentales provocados por el daño cerebral a causa de la disminución del flujo sanguíneo al cerebro. Puedes padecer demencia vascular después de un accidente cerebrovascular obstruye una arteria en el cerebro. Por los accidentes cerebrovasculares no siempre causan demencia vascular. Que un accidente cerebrovascular afecte tu pensamiento y razonamiento depende de la gravedad y la ubicación del accidente cerebrovascular. La demencia vascular también puede producirse como resultado de otros trastornos que dañan los vasos sanguíneos, disminuyen la circulación, lo que priva al cerebro del oxígeno y los nutrientes vitales, como había mencionado ya antes. La demencia vascular se ha subdividido en varios tipos de acuerdo al cuadro clínico observado, el origen y ubicación de las lesiones, la evolución de la enfermedad, junto con el manejo y la prevención de los factores de riesgo. Las diferencias también se observan en los exámenes de neuroradiología y neuropsicológicas que ayudan a establecer los territorios afectados y a mejorar el diagnóstico. El enfoque se hace con el fin de conocer y prevenir los factores de riesgo y se puede hacer de acuerdo con la clínica o al territorio afectado, ya sea demencia multiinfarto cortical, demencia por infartos estratégicos y demencia vascular subcortical. La demencia vascular cortical o multiinfarto se produce por lesiones en vaso grueso o múltiples lesiones de vaso pequeño corticales y subcorticales, usualmente en pacientes con cardiopatías que producen émbolos o hipoperfusión cerebral, en grandes cirugías, por infartos isquémicos o de territorios limítrofes. También en casos de hemorragias parenquimatosas con compromiso de vías colinigénicas cruciales. Clínicamente se manifiestan con síndromes cognitivos o por alteraciones en memoria usualmente leves, también disfunción ejecutiva, afasias, apraxias, agnosias, trastornos visoespaciales y constitucionales. Demencia vascular por infarto estratégico. El mecanismo vascular se da por obstrucción del vaso grueso, ya sea por embolismo, trombosis o hiperperfusión sostenida, con grandes infartos territoriales que comprometen la corteza y sustancia blanca subyacente. Usualmente compromiso de la arteria cerebral media o posterior que involucran vías coligérnicas o centros estratégicos de las regiones temporoniciales, hipocampos, núcleos basales o de Meyer, tálamo, región protosingular, giro angular, región arterio de la rodilla de la cápsula interna. Clínicamente
Se manifiesta además de las secuelas del gran evento vascular por síndromes cognitivos variables y ocasionalmente regresivos dados por abulia, apatía, hipomodulación y falta de iniciativa, perseveración, afasias o disfasias, alteraciones en memoria o confusión, síndrome de Herrmann o agrafia. Puede ser fácilmente confundido por un trastorno depresivo o adaptativo y también puede ser tratado como tal, pero sin presentar alguna mejoría. La demencia vascular subcortical. Esta demencia se caracteriza por presentar obstrucción de vaso pequeño por mecanismos embólicos arteriales o por hiperperfusión, hipoxia sostenida con lesión de sustancia blanca difusa o concluyente. El 60% de los pacientes presentan un cuadro lento, 30% agudo y 10% no está claro. Usualmente es escalonado o gradual y solo un 13% presenta un episodio único sin progresión. Los defectos cognitivos se caracterizan por un síndrome disejecutivo con dificultad en la programación, iniciación, planificación, organización, ejecución de actividades, problemas conductuales y defectos en la abstracción. Los problemas de memoria se presentan con dificultades en la evocación, olvidos menores y los cuales mejoran cuando se les da claves de reconocimiento. Los factores de riesgo para la demencia vascular pueden ser hipertensión arterial, diabetes, aterosclerosis, fibrilación auricular, niveles elevados de grasa, tabaquismo o antecedentes de accidente cerebrovascular. La hipertensión arterial, la diabetes y la aterosclerosis dañan los vasos sanguíneos del cerebro. La fibrilación auricular aumenta el riesgo de accidentes cerebrovasculares por coágulos de sangre desde el corazón. Los trastornos que causan coagulación excesiva también aumentan el riesgo de accidentes cerebrovasculares. A diferencia de otros tipos de demencia, la demencia vascular a veces se evita mediante la corrección o eliminación de los factores de riesgo para accidentes cerebrovasculares. La demencia puede ser provocada por accidentes cerebrovasculares importantes o más a menudo por múltiples accidentes pequeños. Algunos de estos accidentes cerebrovasculares parecen leves o incluso pueden pasar inadvertidos. Sin embargo, se puede continuar teniendo pequeños accidentes cerebrovasculares y aparecer la demencia tras la destrucción de suficiente tejido cerebral. Por lo tanto, la demencia vascular puede desarrollarse antes de que los accidentes cerebrovasculares causen otro síntoma grave, a veces incluso síntomas perceptibles. Neuropatología. La demencia vascular primeramente estuvo asociada a la hipertensión arterial, factor de riesgo que produce isquemia persistente determinando desmineralización progresiva. En este proceso, la arteriosclerosis en las partes más distales del árbol vascular cerebral afecta esencialmente la sustancia blanca hemisférica, tomando la denominación de demencia multiinfarto. En la patología bioquímica debe destacarse el diagnóstico entre la demencia de Alzheimer y la demencia vascular. En la primera existen hallazgos de inflamación y de metabolismo lípido, destacando el hallazgo de una reducción de sulfatido al 90% en la sustancia gris, 50% en la blanca y 40% en el líquido cefalorraquídeo. El sulfatido es un galactocerebrósido de los oligodendrocitos y contribuye el 5% de los lípidos de la mielina, por lo cual es un marcador de la desmineralización activa. En la demencia vascular y otros desórdenes con disrupción de la mielina, se altera la degradación de sulfatido, por lo que aparece aumentado en el líquido cefalorraquídeo. Otro marcador bioquímico diferencial entre la demencia de Alzheimer y la demencia vascular es el hallazgo de la elevancia del nivel de cobre sérico solo en la primera, relevando la homeostasis perturbada del cobre.
que se deposita en las placas seniles, los ovillos neurofibrales y el líquido cefalorraquídeo. Etiopatogenia y anatomía vascular del cerebro. Desde los primeros estudios sobre la demencia vascular se observó la influencia de múltiples factores de riesgo para el desarrollo y progresión de la enfermedad. Factores bien conocidos para la enfermedad cerebrovascular son los mismos que influyen en el deterioro cognitivo progresivo. Estos son la hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatías como insuficiencia cardíaca cognitiva, fibrilación auricular, tabaquismo, sedentarismo, dislipemias, síndrome de apnea obstructiva del sueño, edad, bajo nivel socioeconómico, bajo nivel cultural, dieta, predispone familiar, son factores comunes de la demencia vascular. Adicionalmente, los pacientes que son llevados a grandes cirugías con estados de hipoperfusión, hipoxemia crónica, con exposición a polutantes e infecciones crónicas orales o de otros órganos, enfermedades autoinmunes y vasculitis, son pacientes que tienen un mayor riesgo de presentar demencia vascular por daño vascular acumulativo. El patrón de perfusión cerebral que se origina en el polígono de Willis y otras arterias de menor calibre es centrípeno, fluyendo de la corteza hacia los ventrículos por medio de arteriolas que tienen origen en las arterias de gran calibre, de territorios anteriores y posteriores y que se proyectan en ángulos rectos. Como consecuencia de la menor capacidad de resistencia y la mayor labilidad, se observan rupturas de vasos pequeños con hemorragias, predominantemente ganglio basal, lesiones endotelio y de músculo liso progresivas y degenerativas. De otro lado, los centros semiovales están irrigados por arteriolas medulares que al obstruirse producen distalmente y por perfusión e isquemia de las sustancias blancas. Y cuando hay oclusión de las arteriolas perforantes, producen infartos laterales. Existen 5 grupos principales de las arterias perforantes. Las primeras son las arterias lenticuloestriadas, que estas se dividen en 2 grupos. Las laterales, que darán irrigación al caudo, al putamen, la cápsula interna, son aproximadamente 26 y salen de la porción M1 de la arteria cerebral media. Estas son las que usualmente se rompen en los casos de las hemorragias del ganglio basal por hipertensión, y también tenemos las mediales, que son de menor diámetro e irrigan la porción extrema del globo pálido. Junto con las lenticuloestriadas salen otras pequeñas arteriolas a este nivel de caroidea anterior, comunicante anterior y además recurrente de Heuben, que irrigan parte de los ganglios de Meitner. Enseguida tenemos las arterias tuberohipofisiaras, que estas se derivan de la arteria comunicante posterior e irrigan la parte del hipotálamo y tálamo. Las talamoperforantes se derivan del segmento interpedunclar de la arteria cerebral posterior, la comunicante posterior y la punta de la basilar. Son aproximadamente 6 y se encargan de irrigar el tálamo anterior medial y dorsomedial, tracto mamilotálico, subtálamo, hipotálamo y núcleo rojo. Después tenemos las arterias talamogeniculadas, que son las que irrigan los cuerpos geniculados y el tálamo lateral. El resto del tálamo es irrigado por ramas de la coroidea posterior y otras ramas de la arteria cerebral posterior. Y finalmente tenemos las arterias perforantes pontinas.
La autorregulación vascular cerebral se produce en respuesta a las necesidades metabólicas, buscando el equilibrio entre sustancias vasodilatadores como acetilcolina, óxido nítrico, adenina, bradicina, potasio, magnesio, polipéptido intestinal vasoactivo, prostaglandinas y sustancias como noradrenalina, serotonina, tromboxano A y calcio. Clínica y paraclínicos. El deterioro es escalonado y en cuestión de días puede presentar fluctuaciones importantes con incapacidad para desarrollar las actividades de la vida diaria o básicas cotidianas, incluyendo así inhabilidad para bañarse, vestirse, usar el inodoro, usar el teléfono e incluso comer. Un gran porcentaje de estos pacientes terminan con diagnóstico de síndrome de desacondicionamiento o secuelas de enfermedad cerebrovascular, sin ofrecer opciones diagnósticas diferentes, limitando así también sus alternativas de ayuda. En estas pueden referir apatía, depresión, abulia, aislamiento, cambios en la personalidad, inhibición social, incapacidad para desarrollar problemas simples, apraxias, disminución de la capacidad de planear y ejecutar, inseguridad, alteraciones motoras adicionales a las que presentó durante el evento, incontinencia o urgencia urinaria, cambios y empeoramiento del patrón de marcha, entre otros. También es importante anotar todos los antecedentes, especialmente los que tienen que ver con los factores de riesgo mencionados y adicionalmente aquellos que pueden indicar otro tipo de demencia. Antecedentes que pudieran ser a veces poco importantes, como una úlcera gástrica, cirugías gástricas, pueden ser el primer paso para diagnosticar posteriormente una demencia por déficit de folatos. Algunos de los antecedentes de mayor importancia es alcoholismo, anemias, hemorragias, drogadicción, hipoacusias, problemas renales, enfermedades hepáticas, Parkinson. Debe hacerse también una cuidadosa revisión por sistemas. Todo paciente con demencia debe tener una neuroimagen, preferiblemente una resonancia que ayude a medir el tamaño acumulado de lesión y permita así ver claramente posibles lesiones en regiones temporales. Debe realizarse una punción lumbar que descarte meningitis crónicas y deben medirse los niveles de vitamina 12, ácido fólico, TSH, VIH, BDRL y química y cuadro hemático, que ayuden así para destacar encefalopatías, posible delirium u otras demencias potencialmente tratables. La mayor parte de la investigación genética en la demencia que se ha realizado en la enfermedad de Alzheimer e investigaciones en demencia vascular se ha producido principalmente en síndromes familiares raros, especialmente arteriopatía cerebral autosómica dominante, con infartos subcorticales y leucoencefalopatía, relacionado con una mutación de cambio de marco en la muestra del cromosoma 19. Estos síndromes raros pueden proporcionar información importante sobre los mecanismos subyacentes al desarrollo de la isquemia cerebral vascular, pero la relevancia de tales cromosomas para la genética de la mayoría de las demencias vasculares de aparición tardía no están claras. Solo un estudio de asociación de genoma completo ha sido informativo. Solo un gen en el que se identificó el cromosoma X, y aunque la asociación se repitió en los análisis de replicación, las probabilidades de la proporción cayó de 3.7 a 3.1, lo que hizo posible que se tratara de un hallazgo casual, una posibilidad tal vez aumentada por la incertidumbre sobre la importancia biológica de este locus. En resumen, existen pocos estudios genéticos de demencia vascular, solo un análisis de estudio de asociación de genoma completo, y en otros trastornos relacionados con la investigación adicional, que incluye repetidos estudios de asociación de genoma completo, ha anulado tan modesta evidencia disponible actualmente en la demencia vascular. La patología vascular jugó un papel junto con los depósitos de amiloide, los cuerpos de Lewy y otros para crear un cóctel complejo de patologías, lo que impide asignar una causa presunta a cualquier paciente individual de edad avanzada.
Además, las patologías implicadas en la demencia han pasado de un ictus clínico a lesiones inicialmente más encubiertas, incluyendo hiperintensidades de la sustancia blanca, microhemorragias cerebrales, microinfartos y espacios perivasculares. Como ya vimos anteriormente, nos dimos cuenta que existe muy poca investigación sobre la demencia vascular y sus mecanismos en comparación con otras demencias, y existe una clara necesidad para estudios fisiopatológicos y seguir investigando más mecanismos. El tratamiento de la demencia vascular debe centrarse en identificar y manejar las comorbilidades, asegurando que los factores de riesgo vascular se gestionan en forma óptima, asegurando reconocimiento y manejo apropiados de las enfermedades no cognitivas.